Willy, ¿qué es una entrevista de miedo creíble en frontera y por qué este bloque republicano pide hacer estas entrevistas, que se suba esa barrera que existe hoy por hoy desde el punto de vista legal? ¿Qué es una entrevista de miedo creíble y qué sucede ahí? Bueno, una pregunta. Mira, número uno, lo más importante es que tú tienes que demostrar por Ujú. qué te has ido de tu país por el tema de tu persecución. Eso quiere decir que tú tienes que poder argumentar, por lo menos al nivel más básico, que tú fuiste perseguido en tu país o que puedes ser perseguido si tú regresas a tu país por tu raza, por tu religión, por tu nacionalidad, porque eres parte de un grupo social en particular que tu país quiere aplastar, o por tu opinión política. Pero no solamente tu opinión política, pero cómo tú la expresaste y cómo el gobierno lo sabe. Pues muchas personas dicen, no, no, yo estoy en contra del gobierno. Y yo siempre he estado en contra de este gobierno. Yo nunca lo he apoyado. Yo soy anticomunista hasta el final. Pero, ¿cómo lo sabe el gobierno? La respuesta lo saben todos, no es una respuesta correcta. Es qué tú has hecho, a dónde tú articulaste tu Esa oposición. oposición. Yo siempre hablo del barbero que yo le gané el asilo. Porque bueno, tú lo sabes bien porque te gusta la barbería. Eh, Sí. en una barbería uno discute de todo. Cuando uno no ha ido a una barbería y no ha hablado de todo. Y él explicó que en su barbería en particular, que era, como es todo en Cuba, en su casa, pues había varias personas que iban siempre a cortarse el pelo, lo que sea. Y en había discusiones sobre la política y él, número uno, permitía que las discusiones ocurrieran en su barbería y número 2 muy a menudo participaba. Y ahí fue como el CR se enteró, así fue como empezaron a quitarle la licencia, como empezaron a hacerle registro y le quitaban todo el equipo que él tenía y empezó su camino a perder su negocio de barbero, de no poder trabajar y de tener que buscar cómo se iba de Cuba. Entonces, tú siempre tienes que explicar cómo fue, si en la universidad hablaste de la política y causó que te votaran de la universidad o de tus clases, si por lo que estabas hablando, lo que tú protestabas, o tu salida a la calle, una protesta o apoyar a las armas de blanco o lo que fuera, llevó a que tú fueras identificado por las autoridades que era un opositor, sea en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua. No solamente es que yo estoy opuesto al gobierno. Bueno, ¿quién no? Claro. Hasta el mismo gobierno está opuesto al gobierno. Pero tú Entonces, tienes que es explicar la qué fue lo que capacidad. pasó. Entonces, Willy, una entrevista de miedo creíble, cuando te la hacen, hablábamos que la barrera era bien limitada porque no necesitas pruebas, solo tu historia, solo el argumento. Correcto. Solo tu argumento. Y ahora, si lo quieren hacer un poquitico más alto, bueno, no sé qué pruebas te pueden preguntar en una entrevista que a veces hasta por teléfono, pero por lo menos pueden pedir que sea más específico, que des más detalle, que sean más estrictos en cómo lo van a aplicar. Porque mira, francamente, no recién, pero hace, no, como tú dices, yo llevo nada más que 80 años en esto, pero hace 25, 30 años, cuando empezaron las entrevistas de miedo creíble en frontera, yo recuerdo, tenía una persona que vino de Ecuador y ella en su entrevista de miedo creíble habló de un grupo satánico que la perseguía y pasó su entrevista de miedo creíble. Cuando llegamos al juicio, el juez que era eh, una persona católica y muy seria, y el fiscal que también eran hermanos de Maos, yo conversé con ellos y estábamos conversando que era la primera vez que el fiscal, el juez y yo teníamos un asilo de una persona que era perseguida por Satanás, que hoy yo perdí el juicio, pero el juez me preguntó cuál es mi segunda opción. Dije, bueno, el novio ya tiene residencia en 2 años ciudadano americano, la va a reclamar y lo voy a legalizar. Y el juez, que es una persona muy decente, demoró casi un año en darme la decisión para de esa forma darme tiempo que el marido obtuviera ciudadanía, la Ujú. reclamara, hiciéramos la apelación, regresara el caso y él eventualmente la legalizó. Pero te demuestra el nivel tan bajo que era miedo creíble. Ahora, Y lo Willy, que quieren es que sea más alto y que de verdad sea algo que aplique. Mira, otro ejemplo que ocurre ahora. Muchas de las personas que pasan miedo creíble, que son de Centroamérica o de México, hablan de la violencia en sus países, ujú, las pandillas. Eso casi nunca va a ser asilo político, pero le dan la oportunidad de pasar miedo creíble.
pero eventualmente un juez de migración le va a negar ese asilo basado en pobreza, violencia y pandillas en su país. ¿De qué Willy, ocurre? Que lo quieren hacer a más alto, que desde el principio la evidencia para que te den miedo creíble, o por lo menos el argumento para miedo creíble, sea parecido a lo que un juez de migración va a tener en sus manos para otorgarte o no otorgarte asilo. ahora también hay otra realidad, Willy. Es imposible hacerle el miedo creíble a todo el que cruce por la frontera porque estamos viendo cruces en números récord. Estamos hablando Correcto. de 10, 12,000 personas diariamente entrando de manera ilegal por la No, frontera. imposible, No hay la imposible. capacidad. Pero no solamente es imposible hacerlo, por eso también están pidiendo devoluciones masivas, como decían, bajo el título 42 a México. Pero ¿qué ocurre, Daniel? Que muchas de las entrevistas son por teléfono. Entonces, tú tienes a la persona en una celda en Eagle Pass. Tienes al traductor en una línea telefónica en San Antonio. Y tienes al oficial de asilo que está haciendo la entrevista en su oficina en Miami. Es muy difícil entrevistas por teléfono. Y a veces puede estar un abogado presente también por teléfono. Entonces, tiene 4 líneas telefónicas. Y si la persona no tiene abogado, y tú y yo hemos estado en juicio juntos, y tú has visto como a veces yo tengo que interferir por las traducciones que está haciendo No el es la intérprete correcta. por cámara, no es la correcta. Por teléfono, el intérprete, el oficial la persona, si el oficial de asilo no habla español, no lo entiende y no entiende ciertas traducciones que están mal hechas, puede ser un desastre. El número uno, yo creo que hay que prepararse mejor para miedo creíble. Número dos, yo sí creo que vamos a ver en las próximas, no meses, yo diría a ti que las próximas semanas, a lo mejor días, va a haber un acuerdo a donde Mayorga va, con los senadores con quien él ha hablado, con los congresistas que él ha hablado, va a aceptar que las entrevistas van a ser mucho más exigentes en frontera y también vamos a tratar de aplicar un título 42 de alguna otra forma para devolver a México en formas De industriales, horas. que también va a llevar a que grupos proemigrantes le pongan pleitos al gobierno por tratar de aplicar las leyes de esta forma. Dice Yadira de Armas. Hola, Daniel. Y deben saludar también al Divo de Arriete. Miren lo que guapo, qué hermoso. El Divo de Arriete. Hola, Daniel. Para los que entran Pero por CBP1. compartiendo la camisa que tenías puesta el otro día de los Havana Cubans, tengo Sí. otro equipo de la Liga Negra Cubana hoy. Hola, Daniel. Para los que entran por CBP1, ¿le hacen el miedo creíble? Deben ¿Sabes hacérselo, qué? Will. Deben de hacérselo, pero a veces no lo hacen completo. Una vez más, yo creo que si empezaran a hacer, mira, yo entiendo que por razones políticas, el grupo número uno que está entrenando con CBP1 siguen siendo mexicanos, Uh -huh. que tienen un 2% de chance de que le ganen asilo en los Estados Unidos. Eh, pero no siempre están haciendo las entrevistas medio creíbles porque a veces no tienen el personal y el tiempo. Pero Pero, deben estar preparados pero para que te la tienen hagan. que estar preparados para esa entrevista, porque si llegan pensando que a mi primo que entró hace 2 semanas no se le hicieron, y tú llegas y te la hacen y es un desastre, es una mala sorpresa para tener. Uno tiene que tener por lo menos su miedo creíble preparado de una forma correcta. Hasta cierto punto, un poco de teatro. Tú tienes que tener lo que tú vas a presentar escrito y pensarlo y tenerlo muy claro en lo que tú tienes que articular.